hermanos, los invito a cantar el himno número 143. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Apreciados hermanos y amigos de nuestra iglesia de Inland y de otras iglesias, reciban un saludo cariñoso de parte de nuestra congregación. También reciban un saludo afectuoso nuestros amigos que nos están escuchando en otras partes del mundo, en otros países. Aunque no podemos reunirnos en nuestro templo como acostumbramos en este sábado, podemos todavía unirnos en oración, en adoración, en alabanza a nuestro Dios. Hemos tenido una semana absolutamente extraordinaria. Las noticias han cambiado cada día y vemos cómo el efecto de la epidemia del coronavirus está causando tantos trastornos en el mundo. Para muchos, los eventos de estos días no se pueden comparar a nada que haya ocurrido en la historia de la humanidad. La pregunta en relación al coronavirus de Kathy Kay, reportera de la BBC de Londres, ha quedado resonando en mi mente. ¿Has America ever been this humbled? ¿Alguna vez ha sido América, refiriéndose a los Estados Unidos, obviamente, humillada de esta manera? La reportera también menciona que algunas destilerías en las que se fabrican licores fueron adaptadas para fabricar desinfectantes con contenido de alcohol. Kathy Kay continúa escribiendo: en una corta semana, los Estados Unidos de América ha pasado de ser el superpoder del mundo a una nación que le pide a las enfermeras coser sus propias batas médicas y sus máscaras de protección. Ella sigue escribiendo: en la temprana etapa de esta guerra, el país falló miserablemente. Y repite, miserablemente. Sí, muchos países tienen que luchar. Esta guerra no es simple. Italia, Irán, Francia, España, el Reino Unido, todos han sido afectados duramente y están luchando contra esta epidemia. Pero se esperaba que ocurriera algo diferente en América. El ser el país más poderoso de esta tierra le ha dado posiblemente a nuestro país un sentido de invulnerabilidad. ¿Será por eso que tomó tanto tiempo para que se aceptara que este no era un problema del extranjero, de un país distante? Algunos piensan que la globalización es la responsable de esta pandemia. Sin embargo, el historiador Yuval Noah Harari escribe en la revista Times: aunque las cuarentenas cortas son esenciales para detener las epidemias, el aislamiento a largo plazo conducirá al colapso económico, sin ofrecer ninguna protección real contra enfermedades infecciosas.
Al contrario, el antídoto real para las epidemias no es la segregación, sino la cooperación en cuanto a los sistemas de salud de los diversos países, a cómo se manejan diferentes circunstancias de acuerdo a las regiones. Esta epidemia surgió en un momento en que muchas naciones no estaban dispuestas a aliarse con otras en esta guerra de interés global, y ahora cosechamos las consecuencias. En una pandemia como la que nos trajo el coronavirus COVID-19, las estadísticas son factores muy importantes para entender qué es real y qué cosa es mito, para que podamos asumir nuestra responsabilidad como creyentes, como ciudadanos de este mundo, para tener un mejor entendimiento de esta gran crisis y calamidad que ha afectado a tantas personas. Es importante que nosotros consideremos las estadísticas. Para entender mejor la pandemia producida por el coronavirus, tenemos que considerar algunas estadísticas. Siempre que se desata una pandemia en el mundo, es importante mirar el rumbo que nos llevan las estadísticas. Vean ustedes la estadística mundial: 274.092 contagiados, 11.352 muertos y 90.622 que se han recuperado. Esto es hasta el día de hoy, marzo 20 del 2020. Pero lo sorprendente y terrorífico de este día fue descubrir que Italia tuvo 627 muertos en 24 horas. España 261, y después tenemos a Irán, que le sigue con 149, Francia con 78. Así que vemos la necesidad de prevenir el contagio, especialmente con las personas más vulnerables. Hay otras estadísticas que podemos ver aquí, importantes, pero en este momento no serían tan relevantes para nosotros. Algo que es interesante es descubrir que Taiwán, aunque está allí junto a China, solamente tuvo 135 casos, cuando podría haber tenido miles de casos, y solamente 27 nuevos en un día, y un total de 2 muertos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que Taiwán hizo diferente que otros países? Tenemos que considerar que el vicepresidente Chen Chien-jen fue el que estuvo dirigiendo esta guerra contra el virus y todavía está dirigiendo esta guerra, y él es un experto en epidemiología. Así que además tiene una gran capacidad de liderazgo. Qué importante es que se sigan ciertas reglas para evitar los contagios y las consecuencias para muchas personas. Y vemos ahora la estadística de Italia: al menos 47.021 personas contagiadas. Esto sigue creciendo. Lamentablemente los Estados Unidos sigue esta misma curva, y ahora vemos la cantidad de muertos. Triste, el número uno en el mundo, 4.032. Qué tragedia. Y vemos la curva de los Estados Unidos: 19.083 casos reportados, y se sabe que hay muchísimos más, y ustedes ven que la curva se está yendo para arriba. A medida que se hagan más pruebas, esto se va a disparar, y por lo tanto el riesgo de que muchas personas más mueran. La cantidad de muertos, 252, y vean que sigue la curva muy similar a Italia. Así que estos números nos indican que va a haber una gran cantidad de muertos. Lo que nos concierne a nosotros, en el condado de San Bernardino, este día se reportaron un total de 9 casos. Así que estamos llegando a un momento en que tenemos que tomar más precauciones y cuidarnos de este virus tan peligroso. El gobernador Gavin Newsom ordenó que nosotros nos quedemos en casa. Así que, hermanos, nosotros debemos hacernos responsables de cuidarnos nosotros mismos, y también de cuidar a nuestros semejantes, a nuestros familiares. A veces tenemos mucha familiaridad y nos saludamos muy afectuosamente, pero ese es el tiempo de que tenemos que ser muy prudentes. Considerando la magnitud de esta pandemia que ha alterado la vida de toda la humanidad, quisiéramos suplicarles que cada uno asuma su responsabilidad.
Las consecuencias de nuestros actos pueden costar la vida a otras personas y no solamente a una persona, porque ustedes vieron cómo se desarrollan las curvas de contagio. Y quisiéramos ser creyentes responsables, ciudadanos que consideran a otras personas. Y si hay alguien, sin embargo, que está triste o está deprimido o está pasando por un estado de ansiedad, nosotros podemos ser los instrumentos de Dios para ayudar a estas personas a superar esta etapa. Es providencia de Dios que nosotros salgamos refinados de las crisis y debemos buscar alguna bendición aún en esta circunstancia difícil que pueda servir para continuar nuestra vida. Si Dios derrama su misericordia sobre la humanidad, muy pronto se va a superar esta etapa. Dios todavía tiene una promesa muy grande para su iglesia. Su promesa es que en los postreros días derramará su espíritu sobre toda carne. Habrá una proclamación masiva del Evangelio de Salvación. Mucha gente más conocerá a Cristo Jesús. Esa es una señal clara que anticipa la venida de Jesús. El Evangelio proclamado a todo el mundo. Que el Señor pueda trabajar a través de su Espíritu Santo con las masas de gente y que muchas personas puedan entender su necesidad de Cristo Jesús como su Salvador y Redentor. Y que esta vida solamente es algo pasajero y nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna que Él nos ofrece. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque en medio de la oscuridad, la lobreguez que nos rodea, nosotros podemos ver la luz que nos guía. Gracias porque tu palabra es una antorcha que alumbra en la senda oscura. Sabíamos, Señor, que estas cosas vendrían. La pregunta es si estábamos preparados, si estamos preparados. La nación sabía que vendría una epidemia, una pandemia en algún momento. La pregunta es, ¿estábamos preparados como nación? Señor, te rogamos por aquellos que están sufriendo, contagiados por este virus maligno, por los personales médicos que se esfuerzan en salvar vidas. Te rogamos por los líderes de este mundo que están tomando decisiones. Te rogamos por las masas de seres humanos que todos asumamos la responsabilidad para detener esta oleada que está matando a tanta gente. Y Señor, sobre todas las cosas, te rogamos que podamos nosotros participar de esa promesa maravillosa del derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Que veamos las maravillas que tú has preparado para tu pueblo y para la humanidad en estos últimos días. Que tu misericordia se manifieste, Señor, y que se pueda detener esta destrucción tan terrible que estamos viendo en el mundo. Te encomendamos nuestras vidas, te encomendamos nuestras familias, dejamos en tus manos protectoras a cada uno de tus hijos que te adoran, te buscan y humildemente aceptan que tú eres su Dios. Rogamos que tu paz esté en nuestro corazón aún en medio de estas circunstancias difíciles. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén.